Este carro. Bueno, ya se han vuelto a conectar. Estaba revisando acá los mensajes. Estaba revisando los mensajes en el grupo de WhatsApp ya. Acá, Fernando Arnés Soto Yavia nos ha enviado una captura de pantalla de su recibo. Licenciado. Pero pues no me ha enviado pues en digital el recibo, me manda una captura de pantalla. Lo que pasa es que estoy con el celular pasando las clases Ya, y la inscripción la hice hoy en la tarde. Y lo único que pude hacer fue cuando hice la inscripción, mandar el recibo. Lamentablemente, físicamente el recibo no lo tengo conmigo porque está en casa. ya, Y lo único que puedo hacer es sacarle una captura y mandarle. ya está. Momentáneamente. No se preocupen de esto ahora mismo, ¿no? Obviamente, podemos enviar las facturas durante el transcurso de la siguiente semana con calma, compañeros, por si acaso, para todos los que vayan inscribiéndose también en el curso. Y ya saben, una de las consultas que tienen que hacer a quienes nos van a dar el curso es poderles solicitar de que nos puedan tal vez plantear mediante una acción plantear mediante un memorial, obviamente, esta acción de amparo constitucional y al mismo tiempo el de recurso directo de libertad, ¿no? Entonces, por favor, traten de eso enviarnos ya acá lo que es nuestro grupo de WhatsApp, para que de esa manera ya nosotros podamos considerar la nota, ¿no? Y ya saben, también yo quisiera que no lo manejemos ni lo divulguemos. Este docente nos está dando 5 y usted nos está dando 3 o no sé, ¿no? Entonces, trataremos de mantenerlo entre nosotros. Ya no quisiera que luego vengan y nos exijan también esas situaciones para todos los grupos, o por culpa de este docente, o no sé si tal vez hay algún docente mucho más exquisito en lo que les pueda ofrecer y les dé más de 5 puntos, 8, 10 ya sería demasiado, ¿no? Obviamente puede que nos llame la atención incluso ya acá a nuestras autoridades de la universidad, no quisiéramos complicar por una situación así. Pero bueno, gracias compañeros entonces a todos por volver a conectarse en nuestra sesión. Trataremos de avanzar un poco más. Tenemos tiempo, sí, yo también trato, y por si acaso yo estoy tratando de que lleguemos por lo menos a abarcar unas 6 unidades para el primer parcial. Estamos hablando de más de 20 unidades que tenemos que abarcar. Obviamente, mientras más avancemos va a ser mucho más sencillo el tema porque nos vamos a remitir a la Constitución. Yo ya les he dicho, conmigo va a ser pura Constitución Política del Estado. Solo son estos aspectos doctrinales que necesitamos un poco más conceptualizar y entender para qué estamos estudiándolos ya una vez que retomemos lo que es la Constitución directamente. Hablamos entonces de esa y estábamos hablando de la centralización, que nos hacía referencia a esa dependencia jerárquica, esa dependencia entre los órganos de poder central, los órganos regionales que existen. Hablamos de otra característica respecto a la desconcentración, más bien, que nos conceptualiza acá el autor y nos hace referencia, nos dice, referido a la situación en la cual los órganos de poder central, por razones geográficas o de mejor prestación de servicios, delegan atribuciones, funciones o competencias a órganos regionales sin que las mismas dejen de tener dependencia jerárquica del poder central. Hablamos de lo mismo.
Dentro de esta descentralización del poder, hablamos de esa descentralización que vienen a cada uno de los departamentos. Hablamos de jefaturas, por ejemplo, jefaturas departamentales del trabajo, jefaturas. Acá mucho confundimos, ¿no? Me dicen hasta los mismos abogados laboralistas, nos dicen, ¿no? Vayan al Ministerio del Trabajo. Es parte del Ministerio del Trabajo, pero es una jefatura departamental que no se desliga obviamente de las funciones o atribuciones respecto a estas competencias que tienen con el poder central o con su central dentro de sus órganos regionales. Nos habla de una descentralización, hablamos de la desconcentración, ¿no? Ahora vemos la descentralización mediante la cual los órganos de poder central ceden a los órganos regionales determinadas competencias y atribuciones, por lo que su relación no es jerárquica, gozando los servidores públicos regionales de autonomía orgánica, económica, de disponer de su patrimonio, aprobar y ejecutar su presupuesto, sin injerencia de autoridades del poder central. ¿Qué ejemplo podríamos hablar respecto a esta descentralización? No les estoy compartiendo, che, que no les recuerdo. Yo pensé que estábamos haciendo seguimiento. Ya. Respecto a la descentralización, ¿qué ejemplo nosotros podemos ver? ¿Ah? Dentro de esta descentralización, podemos nosotros tal vez ver a instituciones que ya tienen algún tipo de personalidad jurídica, un patrimonio propio que puedan manejar, pero sin embargo siguen supeditadas, ¿no?, a una supervigilancia o tutela del orden superior del gobierno. Descentralizado parcialmente sería, ¿no, doctor? No hay total. No totalmente. Obviamente van a seguir siendo sujetas a un control estricto que pueda tener o que pueda nacer de ese poder central, pero que en base también a esa autonomía que tienen respecto a una autonomía tal vez económica, a que tienen también un patrimonio propio, van a seguir siendo sujetas o sujetos a una supervigilancia y tutela. Tal vez Lo raro, pero de todo esto, doctor, es que en muchas atribuciones es en vano que esté descentralizado, como dicen, porque al final tienen que mandar al Estado central y de ahí devolver a esa sucursal, se podría decir, y tarda mucho más tiempo. Hay algunas situaciones así dentro de la función pública, es verdad, ¿no? Tal vez por dentro de esa descentralización, mire, a mí me vienen a la cabeza el poder hablar de las cooperativas, patrimonio propio, sí rinden cuentas a la institución pública. Por ejemplo, las cooperativas están regidas no por la ASI, sino por la, dame un momento, ¿qué se llama esta institución de las cooperativas? Justo hace una semana o dos me han debido llamar para poder hablar de este tema aquí. Cheque, ¿qué se llama? ¿A quién rige? No, es Tiempo Paz. ¿Cómo se ha ido el nombre? Se me ha ido el nombre de estos. Los que le rigen a las cooperativas. A ver si alguno me puede ayudar por ahí, tal vez está buscando en el internet. ¿Quiénes son los que le...? Obviamente el gobierno central solo interviene en la forma en la que se debe procedimentar una cooperativa, la AFCOP. La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas. Hablamos de una descentralización. Tal vez también podemos hablar un poco acá del Consejo de la Magistratura. El Tribunal Departamental de Justicia se sostiene en base a los ingresos que existen por parte de derechos reales.
pero siguen remitiéndose a un poder central. Tienen una autonomía, nos habla de servidores públicos regionales, siguen siendo servidores públicos, pero las cooperativas no, ¿no? Orgánica y económicamente. Disponen de su patrimonio, aprueban y ejecutan presupuestos, pero sin injerencia de las autoridades del poder central. En el caso del Consejo de la Magistratura, a través de lo que es el Tribunal Supremo Departamental, el Tribunal Superior, que es el Tribunal Departamental de Justicia, sí rinde cuentas a Sucre, ¿no? Pero a las COP, a través de estas instituciones, no. Entonces, existe esa descentralización. Tal vez no podemos utilizar un ejemplo exacto, pero sin embargo estamos por ahí, de qué funciones o servidores públicos están descentralizados, pero tiene que ser servidor público. Impuestos internos, aduana nacional son entidades recaudadoras de tributos que obviamente también tienen un manejo económico distinto al resto de las instituciones públicas. Se rigen en fondos, tienen sus propios fondos de todo lo que recaudan, ¿no? Esa descentralización, pero está entendida en ese sentido, que existe dependencia, tienen que rendir cuentas a un poder central todavía, pero que de cierta manera pueden tener esa autonomía orgánica y económica. Uno de los aspectos entonces que queda ahí respecto a lo que es este Estado unitario y estas características dentro de esas entidades territoriales regionales que nos están diciendo, que nos está refiriendo el mismo autor. Está inmerso dentro del Estado unitario estas características. Vamos a continuar, compañeros, y nos habla además de esta entidad descentralizada que gozan de personalidad jurídica, patrimonio propio además, que la descentralización alcanza únicamente al campo administrativo, no al político. No tiene esa facultad de dictar leyes, pues en dicho caso, dice, no se presentaría la figura de los estados autonómicos o federales. Características que se ven dentro de este Estado unitario. ¿Pero qué es el Estado confederado? No sé, alguno de ustedes tal vez se pregunta, ¿qué puede ser el Estado confederado? Hablamos de confederaciones. ¿Cuándo va a existir o en qué momento se pueden dar estos estados confederados? Bolivia ha atravesado, y estamos viendo ya acá un ejemplo específico de en qué momento hemos tenido la necesidad de constituir un Estado confederado. El Estado confederado surge de la suscripción, nos dice, de un tratado internacional entre dos o más estados. Habla de soberanía como una característica esencial de estos estados. ¿Qué quiere decir soberanía? Hablan de un espacio territorial propio, que pese de crear, nos dice, un nuevo ente internacional independiente, mantiene su soberanía. No quiere decir que al haberse confederado los estados, ya pertenecen uno solo, o todos para uno, o unos para todos, no. Cada uno sigue teniendo esa soberanía. No pierde ese estado específico. Mantienen tanto su personalidad jurídica internacional, como su derecho de cesión, nos dice. Un ejemplo claro es la Confederación Perú-Boliviana. Se pueden distinguir, dice, tres entes internacionales: Perú, Bolivia y la Confederación. Los ciudadanos conjuntamente a tener la nacionalidad del Estado confederado conservan su nacionalidad original. Existen necesidades y pactos que se pueden haber realizado a través de la historia, que nos pueden ayudar tal vez económicamente este tipo de estados confederados. O mediante tratados internacionales que nos ayuden también, como ha sucedido en la Guerra del Pacífico, a cumplir con obligaciones de apoyo, donde nos ha ido muy mal, ¿no es cierto?, en esa situación, donde tanto los peruanos como los bolivianos hemos perdido aspectos territoriales de soberanía, pero que nacen dentro de esa suscripción internacional con un beneficio común entre partes, que pueden ser beneficios que generalmente son económicos,
o en este caso, de apoyo, no sé, logístico y otros, dentro de un conflicto territorial, como puede ser una guerra. Siempre existe algo de por medio, siempre existe un interés de uno o de los dos estados, o tal vez algunos otros que puedan unirse en esta situación, ¿no? El Estado federal, compañeros, que es algo que en algún momento también se ha hablado en nuestro país, se nos ha dicho, ¿no? Que pueda existir un DF. Ustedes ya saben a lo que nos estamos refiriendo, como existen en otros países, especialmente en uno que siempre están atentos a ver qué sucede allá, que es Estados Unidos. Existen estados federados, mientras que un estado unitario, los ciudadanos de una misma nación, ¿qué dice? Se reúnen para conformar un estado. El federal son estados soberanos que mediante una constitución se asocian, aspecto que además lo diferencia, nos dicen, ¿no? Con una confederación donde la unión de estados se la hace mediante un tratado internacional, en este caso no, dentro del Estado federal, obviamente. De la forma en que el gobierno del Estado federal no solo representa externamente a los ciudadanos, sino también a los estados federados. El Estado federal tiene una característica esencial de que no dejan de ser un mismo Estado, un mismo país, en esencia, sino que también obviamente se rigen en una sola constitución, pero de que cierta manera pueden ellos tener una que a partir de esa constitución central pueda ser o pueda utilizarse acorde a sus mismos procedimientos o a su situación social que tiene cada uno de estos estados federados. Hablamos de características básicas, dos características básicas que nos dan respecto al Estado federal. Desde el derecho internacional, la personalidad del Estado federal es única, nos dice. De forma que el Estado federal representa a un conjunto de estados federados, al total de esos estados federados. Los estados federados se reservan el derecho de manejar asuntos cuya competencia no haya sido transferida al Estado federal, aceptándose, dice, ¿no? Sin embargo, en el derecho comparado, la intervención federal en casos excepcionales. Rinden a un Estado central. Y volvemos a poner el ejemplo del Estado federal que pueda existir en ese país. Hay algunos estados federales que de cierta manera pueden incluso decidir sobre sus normas internas. Es por eso que en algunos casos ven ustedes en las noticias, además en películas, ¿no?, de ese país específicamente, en el cual vemos de que hay en algunos estados pena de muerte, en algunos otros no existe esa pena de muerte, porque de cierta manera se rigen en la constitución que puedan llegar a tener ellos. Estados que de cierta manera podemos asumir como que tuviesen una constitución propia, que obviamente está regida sobre una misma, pero que sin embargo hacen algunas adecuaciones dentro de este estado específico para poder, y de cierta manera estarían yendo en contra de ciertos derechos que son reconocidos no solo constitucionalmente, sino mediante tratados internacionales, a los cuales obviamente ellos no pertenecen, y es por eso que pueden regir de esa manera. Nosotros que estamos dentro y nos regimos, por ejemplo, dentro de la Corte Internacional de Derechos Humanos, nos prohíbe y se abole igual en nuestra Constitución, porque pertenecemos específicamente a partir de este tratado internacional, a determinar de que no existe una pena de muerte y que va en contra de lo que en esencia se quiere, ¿no es cierto?, precautelar la vida. Entonces ahí está la diferencia de estos estados federados. Nos habla de estados que pueden ser duales, diseñados por Hamilton, nos dice federalistas, que se tradujo, nos dice en la 10ª enmienda. Hablamos de las enmiendas constitucionales norteamericanas, que le da las facultades de que esa constitución no delegue, dice, a los Estados Unidos, ni prohíbe a los estados
quedan reservadas a los estados respectivamente o al pueblo, nos dicen, ¿no? De tal forma que los estados federados manifiesten autodeterminación en todas aquellas facultades que no hayan expresado y cedido al poder central. Centralizados, donde sucede lo contrario, nos dice, donde los estados federales más bien únicamente tienen las competencias que el legislador constituyente les ha otorgado. Que ante el silencio del legislador, la competencia dubitada, nos dice, corresponde al poder central. Ahí está, en esencia, lo que nosotros queremos hablar del Estado federal. Que dentro del estudio del derecho constitucional, obviamente, nosotros podemos ver de que existe esta distinción dentro de los tipos de Estado que nosotros vamos a abarcar. Acá tal vez tenemos un ejemplo, nos dice, ¿no? El Estado federal se puede decir que se divide en un gobierno central y gobiernos estatales. Estados Unidos, su constitución dicta que el gobierno federal tiene la capacidad de mantener el control sobre algunas cosas, tales como la creación de dinero, creación de tribunales inferiores, que van a ayudar a decidir sobre ciertos aspectos específicos que se necesiten dentro de ese Estado federal. Mucha, ¿no? Podríamos ver más allá una autonomía que más adelante vamos a analizar, le vamos a conceptualizar ya específicamente con nuestra Constitución Política del Estado, pero que existe una autonomía muy especial, algo mucho más fuerte tal vez dentro de los estados federales, de la forma en la que están estructurados y de la forma además que van a tener que regirse a través de una constitución central y una constitución específica en cada uno de esos estados que pueden hacer, pero que sin embargo rinden todos a un poder central. Yo creo que estamos entendiendo, ¿no, compañeros? O yo nomás me estoy aquí esforzando por hacerles entender y regirnos además a lo que nos dice nuestro querido texto, dossier, que es tanto que a ustedes les gusta que nosotros llevemos a cabo un orden específico. Está claro, vamos a ver un video finalizando esto para poder también un poquito entender, o que los que no están entendiendo muy bien, pero yo creo que sí, ¿no? De la lectura es clara, y espero que de la explicación también ustedes puedan sacar algo más que nos ayude a entender mejor de lo que estamos hablando. Sin embargo, está sencillo también lo que nosotros estamos viendo, y vamos a reforzarlo con ese video que les he referido con la finalidad de poder entender de todo lo que nosotros hemos estado viendo. Ya les he dicho, los recursos visuales, didácticos que utilicemos en la clase no quieren decir que es una pérdida de tiempo, sino más bien que nos puedan ayudar a entender ciertas situaciones que puede que en su momento no hayan consultado ustedes también. Llegamos al Estado plurinacional. ¿Por qué el autor nos viene a referir a un Estado plurinacional? ¿Por qué, de cierta manera, estaríamos viendo como si este tuviese que ser un Estado distinto a los que nosotros ya estamos analizando? ¿Qué les sugiere a ustedes ese Estado plurinacional? Estamos hablando de un Estado plurinacional boliviano. ¿A qué más que todo va direccionado? Y que en esencia tal vez tiene relación con lo que es este Estado unitario. ¿Qué opinan, compañeros, del Estado plurinacional? Lo tenemos determinado, obviamente, en nuestra Constitución Política del Estado, no lo vamos a leer, pero, sin embargo, tenemos lo mismo aquí desarrollado en nuestro texto. Franz, díganos. Bueno, relacionado directamente con las 36 naciones indígenas que tiene el país. Exacto, se va directamente a lo que es la diversidad de esas nacionalidades. Que existe una plurinacionalidad, muchas nacionalidades. Y es verdad, ¿no? Nuestro Estado es demasiado diverso. Y que a algunos de nosotros nos ha sorprendido al momento de que se nos ha, de cierta manera, mostrado una nueva constitución, la cantidad de solo idiomas indígenas originales que nosotros pudiésemos tener dentro de este Estado. Reconociendo aspectos que tal vez otra constitución, como les he venido refiriendo ya desde Derecho Constitucional 1, no existían, pero que sin embargo no se referían obviamente en esa constitución, pero que sin embargo no significa que no hayan estado inmiscuidas en un mismo Estado. El hecho de que no se refiera
que existe una nación, no sé, ayorea, no quiere decir que no esté sometida a una constitución propia de este Estado dentro de sus límites geográficos que tiene. Efectivamente, como nos mencionaban compañeros, reconoce la diversidad de esas naciones indígenas, de una autonomía administrativa además que tiene cada una de estas, que implica, nos dice, un determinado territorio donde existen varias naciones soberanas que conforman ese Estado. Nos habla de una cosoberanía, manteniendo su libre determinación, como nos dice el artículo 2, dice la Constitución, mediante la aceptación de una Constitución que cumple una función de integración entre ciudadanos, entre regiones, de manera principal, entre esas naciones indígenas originarias. Y estos aspectos nos hace referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, que se reconoce. Y que muy bien le han dado un visto bueno a la Constitución porque estaba reconociendo aspectos que tal vez con anterioridad no se mencionaban. Hablamos de una característica de unitario, y nos dice, más que hacer referencia a un tipo de Estado, hace referencia a una unidad, a la existencia de una sola soberanía. Tiene un lugar preferente y antecede el artículo 1 de la Constitución Política del Estado con el concepto de plurinacional. Ya de hecho nosotros asumimos que la plurinacionalidad nos deja en claro la existencia de varias naciones, su derecho de mantener esa nacionalidad, de mantener esa cultura, el modo de vida que tienen y además las cosmovisiones y religiones de las cuales ellos pueden, o a las cuales ellos pueden pertenecer. Es por eso que actualmente se ha revalorizado esos aspectos. Tal vez se le ha dado una pantalla distinta a lo que nosotros estamos planeando, a lo que nosotros podemos pensar que debería ser, donde ya también todo el mundo quiere ser plurinacional, donde ya también todo el mundo quiere ser humilde y quiere demostrar situaciones que no existen y que antes no habían. Hacer ver tal vez algunos aspectos de que más bien ya ahora, pucha, hablar de racismo, de discriminación ya se ha puesto de moda. Cualquier cosa ya ofende. Y no es eso a lo que apuntaba el reconocimiento de esos pueblos indígenas. Hablar de opresión ya no tiene sentido. Hablar de un resentimiento hacia atrás. Hablar de 1412, de la llegada de Colón, no sé hasta dónde, compañeros, tal vez es un criterio personal que yo tengo, pero hablando del tema de plurinacionalidad, hablando de las cosmovisiones, del modo de vida que nosotros hemos llevado a cabo dentro de este territorio, y todos somos indígenas originarios. La verdad yo no conozco que dentro del árbol genealógico que tengamos haya habido un gringo, haya venido de por medio ahí, y bueno, ya dejó de ser plurinacional. Toda mi vida hemos vivido acá, todos nosotros. Pero existen personas que realmente han mantenido ese tipo de vida. Y son poblaciones apartadas de esa realidad. Realidad económica, realidad política, realidad desde todo punto de vista, que viven apartados y a los cuales se les respeta y debería respetarse ese territorio. Hablamos de un TIGNIS, aspectos que de cierta manera son contradictorios, tal vez a criterio, no sé por dónde se pierde la situación. Hemos visto el fallecimiento, no sé, miren nosotros la imagen que nos muestran una y otra parte respecto al fallecimiento de una persona que ha muerto y que era originaria de un lugar, defendiendo sus tierras por nuevos colonos, por nuevas personas que quieren asumir propiedad sobre espacios territoriales. Ya es un conflicto donde se está vulnerando algunos aspectos que nacen de este Estado plurinacional, que va en contra tal vez de algunos aspectos de la Constitución, y bueno, ahí está nuestra Defensoría del Pueblo. No quisiera yo, como les he dicho, generalmente no trato, o trato más bien de que no exista, o que no piensen ustedes que estamos aquí tratando de visualizar algo concreto, sino también nosotros ponemos
siempre el criterio necesario para que podamos entender mejor de lo que estamos hablando. Y los ejemplos, además, que nos ayudan siempre a poder avanzar dentro del tema que estamos abarcando, ¿no? Nos habla entonces de esta Constitución que reconoce el derecho de algunas naciones y pueblos indígenas originarios a mantener su situación de aislamiento, a eso nos referíamos. Artículo 31, parágrafo 2 de la Constitución, donde se obtiene, nos dice, mayor y máxima importancia de conceptos, se habla de complementariedad. Vamos a quedar acá, compañeros. Ya se pone cada vez más picante también el avance del derecho constitucional. Nos queremos cuando avancemos de otros temas específicos. Más adelante se pone interesante porque vamos a analizar todas esas leyes. Y la verdad a mí me interesa ver ya directamente lo que es la Constitución. A partir del órgano legislativo, tema 6, ya vamos a estar abarcando nuevamente nuestra Constitución Política del Estado. Y va a ser muy interesante. Bueno, vamos a quedar acá, compañeros. Espero que realmente con los mismos ánimos, y les agradezco haber estado presentes dentro de las clases virtuales, a cada uno de ustedes que hace el esfuerzo de estar aquí en estos momentos donde tal vez podría estar compartiendo con los compañeros de trabajo, yo qué sé, pero sin embargo seguimos haciendo el esfuerzo de estar aquí presentes, tratando de entender muy bien de los temas de avance y de poder llegar a tener una segunda profesión tal vez para algunos, o la primera con la cual nosotros vamos a ejercer nuestra querida profesión de abogados. Bueno, compañeros, quedamos acá. Espero que estén todos bien y a fin de cuentas puedan cuidarse de esta situación que seguimos atravesando y esperemos que pronto termine también para podernos conocer ya en clases presenciales. Nos vemos en la siguiente clase el día jueves. Jueves, doctor. No se olviden, por favor, ir viendo este tema de lo que es nuestro curso. Ya esperemos que podamos hablar acá con las autoridades. Yo voy a hablar mañana con el doctor Unzueta a ver qué nos dice. Ya esperemos también de que nos den una solución para que puedan participar todos de ese curso, ¿no? Que es muy interesante y bueno, nos sirve también para entender algunos aspectos. Y además hagamos preguntas, a ver qué nos responden nuestros queridos expositores, de qué manera nos ayudan con algunos aspectos que desconocemos. Bueno, compañeros, nos vemos entonces en la siguiente clase. Nos vamos comunicando por medio del WhatsApp. Por favor, yo los voy a ir escribiendo también. También tenemos pendientes nuestros queridos foros para ir resolviendo, ¿ya? Así que, por favor, háganme recuerdo y nos estamos viendo por medio del WhatsApp o cualquier situación. Me llaman al número que tenemos en el grupo. Hasta la siguiente, compañeros. Espero que todos estén bien, sus familias también. Buenas noches a todos y buen fin de semana. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Lice.